Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardagujas. En esta tarde del sábado 21 de septiembre del año 2024. Muchos desearían que el libro que hoy os voy a comentar, La trama rusa del periodista David Alandete, no hubiese salido a la luz. Estamos ante una obra demoledora, un trabajo imprescindible para conocer los entresijos del intento de secesión de Cataluña de octubre de 2017. Afortunadamente, aún quedan personas con valentía y vergüenza que no solo no están dispuestas a tragarse la idea de que la amnistía es providencial, sino que ponen por escrito lo que algunos desean ocultar, empezando por El País, el periódico en el que David trabajó durante años hasta que, por presiones políticas, fue purgado de su redacción. Bienvenido pues sea este trabajo de investigación que mostrará a los curiosos e investigadores del futuro el grado de infamia que ha alcanzado esta nación llamada España. Como ciudadano, agradezco profundamente la labor de David, un periodista que se ha jugado la vida, y no estoy exagerando un ápice, investigando los vínculos de la Rusia de Putin con el separatismo catalán. Algún día será necesario estudiar en profundidad por qué tantas personas en España que presumen de estar al cabo de la calle sienten comprensión y debilidad por el separatismo. En estas semanas, al leer las páginas de la trama rusa, me he acordado de no pocas de estas personas. Mucho antes de 2017, una compañera me dijo, en una de esas tertulias salpicadas de risitas que tanto abundan en los centros de trabajo, que los catalanes deseaban la independencia porque, según ella, en España había mucha corrupción. Más tarde, en octubre de 2017, un conocido me dijo en Facebook que lo que estaba pasando en Cataluña no era para tanto y que en ningún modo era un golpe de Estado. El asunto incluso le divertía bastante y se lo tomaba con mucha guasa. Y ya que hablamos del cachondeo, ¿os acordáis de esa comparsa del Carnaval de Cádiz que en 2018 defendía a Carles Puigdemont entre aplausos y vítores de mis paisanos gaditanos que la escuchaban? Después de la lectura de la trama rusa, he podido ratificar que todas estas afirmaciones son o bien disparatadas o bien fruto de una profunda ignorancia. No quiero pensar, Dios me libre de ello, que son fruto de algo peor. Este libro, de unas 320 páginas y publicado por La Esfera de los Libros, es muchas cosas al mismo tiempo. Y ello me lleva a decir que su lectura es apasionante. La trama rusa es un ensayo, pero a veces uno parece que está leyendo un thriller de espías. También es, como es lógico, una crónica minuciosa de lo que sucedió en octubre de 2017 y en los meses y años posteriores en Cataluña y España. Como indica su título, el libro pretende desmenuzar el alcance de la intervención rusa durante el intento de secesión de Cataluña en el otoño de 2017. Sin embargo, estamos ante un tema tremendamente complejo que tiene muchas derivadas. Por esa razón, y debido al ingente volumen de información que aparece en este libro, y os digo que a veces me ha costado subrayar porque casi todo es importante, he considerado que lo mejor es dividir mi comentario en tres partes. En primer lugar, el libro desvela cuáles son los objetivos de la política exterior del régimen ruso de Vladimir Putin, ya que sin esta clave es difícil entender por qué Rusia tuvo interés en agitar el separatismo catalán. Además, se explica cómo Rusia emplea la desinformación, con medios como RT o Sputnik, la guerra híbrida y la manipulación para debilitar a sus adversarios. Se comentan sus injerencias en temas cruciales como las elecciones norteamericanas de 2016, en las que ganó Donald Trump, el Brexit, tentativas de golpes de Estado en países como Montenegro, Moldavia, la voladura incluso de un depósito en la República Checa en 2014, etc. Para comprender la política desplegada por la Rusia de Putin, este ensayo también explica, aunque sea tangencialmente, cómo están configurados los servicios de inteligencia rusos. Estamos hablando, por ejemplo, del FSB, del GRU o la Unidad 29.155,
y la forma en la que operan para conseguir sus fines. La guinda del pastel es el recordatorio del grado de libertad, entiéndase la ironía, del que disfrutan los ciudadanos rusos. El periodismo libre puede llevarte a la tumba. Según Alandete, cerca de un centenar de periodistas han sido quitados de la circulación desde 1992, y la defensa de ideas como la secesión, algo tan anhelado por no pocos en esta España a la deriva, está penada con la cárcel. En este sentido, el libro también se hace eco de otros casos de personas que en otros países han sido perseguidas por denunciar las injerencias rusas. Y dicho todo esto, ¿qué interés tenía Rusia en el proceso independentista catalán? La respuesta la encontramos en el prólogo, y cito textualmente, abro comillas. Lo que realmente buscaba Rusia en Cataluña era sembrar división dentro de la Unión Europea y la OTAN. Es decir, que esto era una especie de caballo de Troya. El segundo bloque de contenidos del libro es el relativo a la propia Cataluña. La trama rusa describe con todo lujo de detalles cómo tuvo lugar el proceso separatista que llevó a la celebración de la consulta del 1 de octubre de 2017. Muchas cosas las recordaba, pero otras simplemente las desconocía. Desde la compra de las urnas de plástico, pasando por lo sucedido el 1 de octubre, el intento de creación de una Cataluña independiente en el terreno digital y terminando en las acciones de Tsunami Democratic que incluyeron acciones violentas por toda la región, como por ejemplo la ocupación del aeropuerto del Prat. Pero además de esto, que es lógico que Alandete lo comente, se explican los vínculos de ciertos sectores de poder catalán con la mafia rusa. Por citar un ejemplo, el que más me ha sorprendido, la CIA norteamericana avisó al gobierno español de que el candidato a dirigir la Consejería de Interior de la Generalidad había sido sobornado por la mafia rusa. Estamos hablando de algo que ocurrió en la época de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero. También hay alusiones a los no pocos casos de corrupción, como el del 3% o las ITV, que se han dado en Cataluña y que desmienten, por supuesto, a los ingenuos que dicen que los separatistas se quieren ir porque España es un país corrupto, algo que ya señalé al principio de este comentario. Por si todo lo anterior es poco, Alandete recuerda, gracias a un informe de Reporteros Sin Fronteras, la dificultad que supone informar e investigar en un ambiente dominado por el nacionalismo. Finalmente, se constata que a pesar de la enorme ingenuidad de no pocos, Puigdemont no deseaba en modo alguno llegar a un acuerdo con el gobierno de España. Su plan, perfectamente explicado en las páginas 207 y 208, era inequívoco: la creación de una república catalana con el amparo de Rusia. Como no puede ser de otro modo, y entro ya en la tercera y última parte, el libro también da pinceladas sobre España, un país que siempre defino, y lo sabéis de sobra, como decadente y amoral. Estas páginas refuerzan desgraciadamente esa tesis. Lo más espectacular del libro es la descripción que David Alandete hace de su despido de El País, algo que también afectó a otros miembros de su redacción y que tuvo lugar poco después del triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en mayo de 2018. El relato que hace Alandete de esta situación es sencillamente desolador. En un momento en el que estaba en peligro por las amenazas de Rusia, el país toma la decisión no solo de abandonar la investigación de la injerencia rusa por conveniencia política, sino de despedirlo, de ponerlo en la calle. Se convirtió de la noche a la mañana en un periodista incómodo. De hecho, la purga en el país ha afectado a personas tan relevantes como Juan Luis Cebrián, Antonio Caño o Fernando Savater. También se describe la brutal persecución que el juez Aguirre, entre otros, ha sufrido por investigar todo lo relacionado con el proceso separatista. No han faltado incluso las amenazas de muerte. En otro orden de cosas, y para ir concluyendo, hay un capítulo dedicado a la ley de amnistía y las consecuencias que esta iniciativa ha conllevado. Hay otras consideraciones que, por su extensión, voy a dejar en la descripción de este podcast, así como enlaces a diversos documentos y noticias que permiten entender en toda su amplitud la injerencia de Rusia en España en 2017, un tema que para muchos no es conveniente que se conozca. Esto es todo por ahora. Espero que esta lectura sea de vuestro interés y si tenéis algún comentario estaré encantado de recibirlo.
Insisto en que estoy muy complacido por el interés que mostráis en las publicaciones del Guardagujas y finalmente quiero desearos un feliz sábado. Un saludo cordial.